Iniciemos esta sesión que considero bastante importante porque es como el recorrido lógico desde la unidad hacia la Trinidad. Vamos a recoger muchas ideas que hemos expresado en nuestras últimas clases. Muy bueno que ustedes tomen sus apuntes. Va a haber espacio para preguntas al final, después de la charla, después de la conferencia. Yo también estaré escribiendo algunas cosas que quedarán en pantalla y que después las pasaré como artículo a ustedes. Pero ante todo, pues, si vamos a hablar de Dios, que es nuestro Señor, pues, unámonos en una pequeña oración con el corazón de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede decirse que el tema que tratamos en esta clase es el tema central de nuestro curso. Es decir, cómo puede hablarse de Trinidad sin hablar de tres dioses. O también se puede formular la pregunta de esta manera. Si cuando hablamos de Trinidad, estamos rompiendo lo que hemos dicho sobre la unidad de Dios. La respuesta corta es que la unidad es unidad de la sustancia y la Trinidad es Trinidad de las personas. Esa frase, esto que acabo de decir, es básicamente lo que tenemos para explicar. Entonces, pues lo vamos a presentar en este lugar de manera que quede, como hemos dicho, en nuestros apuntes. Agrandamos un poquito más la letra. Básicamente, lo que deseamos explicar hasta donde es posible es cómo podemos hablar de Trinidad sin romper la unidad. Utilizaremos aquí estas viñetas que nos vayan indicando por dónde vamos. La respuesta corta es esta. La unidad es unidad de la sustancia y la Trinidad es Trinidad de las personas. El resto de nuestra exposición es una explicación de esta frase. Eso es lo que queremos presentar. Ahí queda un poquito mejor. Bueno, eso es lo que tenemos. Y entonces nos vamos a nuestro punto de partida. Eso es. Vamos a redefinir el estilo normal. ¿Dónde están los estilos? Ajá, aquí está el estilo normal. Ajá, este es 14. Y aquí está en 14 también, perfecto. Entonces, ¿nuestro punto de partida cuál es? Eso ya lo hemos comentado varias veces. Partimos de la existencia de Dios, por supuesto. Hemos visto también que Dios es causa
eficiente de todo cuanto existe y también que Dios es espíritu. Si Dios es causa eficiente de todo, quiere decir que en Él todo es acto y nada está en potencia. Por eso afirmamos que Dios es acto puro. Esa parte, pues, es clave. Acto puro. ¿Por qué es clave? Si Dios es acto puro, no puede ser cuerpo de ninguna manera. Y si existe y no es cuerpo, Dios es espíritu puro. Solamente espíritu. Sin materia. Aquí conviene recordar el argumento que presenta Santo Tomás, lo tenemos en esta otra pestaña, hablando precisamente sobre la simplicidad de Dios. Comenta Santo Tomás, Dios no es cuerpo. Y esto puede demostrarse de tres modos. Ningún cuerpo mueve a otro si a su vez no es movido, como se puede comprobar examinando cada caso. Ha quedado demostrado que Dios es el primer motor no movido, cuando se hicieron las demostraciones de la existencia de Dios, de donde se concluye que Dios no es cuerpo. Si Dios fuera cuerpo, Dios no podría ser el primer motor. Entonces eso lo escribimos aquí. En efecto, si Dios fuera cuerpo, Dios no podría ser el primer motor. Porque tendría que ser movido por otro, ¿no? Segunda razón que nos presenta Santo Tomás. Nos dice, es necesario que el primero exista en acto y no en potencia. Aun cuando en un mismo ser que pasa de la potencia al acto, la potencia es cronológicamente anterior al acto, bajo ningún concepto el acto es posterior a la potencia, puesto que lo que está en potencia no pasa al acto sino por un ser en acto. Dios es el primer ser. Es imposible que en Dios algo esté en potencia. Hemos dicho que Dios es acto puro. No obstante, todo cuerpo está en potencia por cuanto todo lo que es continuo en cuanto tal es divisible indefinidamente. Luego es imposible que Dios sea cuerpo. Entonces presentamos aquí ese mismo argumento. Si Dios fuera o tuviera cuerpo, sería divisible. A ver, aquí corregimos la ortografía. Qué bueno que esto nos va corrigiendo. Sería divisible y por tanto estaría en potencia de ser otra cosa. Como Dios es acto puro, no puede ser cuerpo. Y una tercera demostración que aparece es esta. Como ha quedado demostrado, Dios es el más noble entre todos los seres. Es imposible que algún cuerpo sea el más noble entre todos los seres, puesto que el cuerpo o es vivo o no lo es. Evidentemente, un cuerpo vivo es más noble que un cuerpo no vivo.
No obstante, un cuerpo vivo no vive en cuanto cuerpo. Este argumento es muy bonito. Un cuerpo vivo no vive en cuanto cuerpo, porque de ser así todo cuerpo sería viviente. Es necesario que viva por otro, como por ejemplo nuestro cuerpo vive por nuestra alma. Aquello por lo que vive un cuerpo es más digno que el cuerpo. Por lo tanto, es imposible que Dios sea cuerpo. Todo esto es para demostrar que Dios no puede ser corporal y que Dios es únicamente espiritual. Entonces, si sintetizamos ese argumento aquí, si Dios fuera cuerpo, su vida sería más noble que su ser corporal. Y entonces, Dios no podría ser el más noble, es decir, ontológicamente más digno de todos los seres. La conclusión es que Dios no es cuerpo. La conclusión es que Dios es espíritu. La conclusión hasta aquí es que Dios es espíritu. ¿Por qué esa conclusión es importante? Esto significa que el ser y la vida de Dios son los propios de un ser espiritual. Hasta ahí vamos. Pasamos al siguiente punto. Todo esto es en parte repaso, ¿no? De cosas que hemos dicho. Les van a sonar familiares a muchos de ustedes, pero yo creo que es interesante tener un resumen de estos. Las operaciones propias del espíritu. Ese es nuestro siguiente punto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a decir aquí? Pues aquí es donde vamos a introducir que todo ser espiritual tiene entendimiento y tiene voluntad o amor, capacidad de amar. Todo ser espiritual tiene dos operaciones que son propias o que le son propias. Entonces vamos a plantear eso. Entender y querer. Veamos por qué esto es así. Si nosotros nos damos cuenta, lo propio del ser espiritual es ser forma. Forma, obviamente, es decir, capaz de dar y recibir lo que entendemos por forma en el sentido filosófico del término. Si un espíritu no tuviera capacidad de ser forma, entonces, puesto que no es materia, no sería absolutamente nada. O sea, lo propio del espíritu es ser forma. Ahora bien,
La forma tiene la capacidad de absorber o integrar otras formas. Así, por ejemplo, cuando una persona entiende un principio lógico, puede también aplicarlo a casos particulares. Piense usted, por ejemplo, en lo que sucede con la justicia. Si usted tiene la idea de que toda vida humana es digna de valor y debe ser preservada, luego usted puede aplicar ese principio general a la vida de un indígena, a la vida de un niño que no ha nacido, a la vida de una mujer que ha sido abusada, a la vida de un anciano que es enfermo terminal, a la vida de alguien que ha sido excluido por su raza. Es decir, que usted puede perfectamente percibir el mismo principio aplicado a distintas cosas, aplicado a distintas realidades. Esta capacidad es la esencia misma del entender. Es poder asimilar otras formas en la propia forma. O digo mejor, en la forma del propio ser. Esto tal vez vale la pena ponerlo como un punto añadido. Exactamente. Vamos a ir numerando nuestras páginas. Vamos a ir numerando nuestras páginas. Eso nos sirve. Eso es. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces estamos aquí. Esto significa que todo espíritu tiene capacidad de entender en algún grado. Si hablamos de Dios, que es ser supremo, su capacidad de entendimiento es total hasta incluirlo a él mismo. Bueno, ahí tenemos la primera de las operaciones que nos interesa, el entendimiento. Ahora hablemos del caso del amor. Nos hacemos una pregunta. ¿Es posible entender sin amar? ¿Sin alguna forma de amor? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es una muy buena pregunta. Y no es tan fácil de responder. En la ciencia ficción, varias veces se han presentado personajes que supuestamente tienen una tremenda capacidad de inteligencia, pero cero capacidad de amor o cero capacidad de sentimiento. Así, por ejemplo, en la serie de Viaje a las Estrellas, Star Trek, se habla de un personaje, el señor Spock. Mr. Spock es un ser que se supone que tiene una capacidad de procesamiento de datos y de conocimiento y de inteligencia inmensa, pero no tiene nunca ninguna emoción. Por eso tampoco tiene ninguna forma de amor. Parece que fuera solamente lógica.
Y también hay otro personaje, pero no recuerdo la serie, otro personaje al que se le llamaba Data. Y se supone que Data es un personaje que tenía esa capacidad de conocer, pero sin ninguna forma de amor. Entonces, en la ciencia ficción han aparecido esas personas. Fuera de la ciencia ficción, también hemos conocido personas que son muy inteligentes, que tienen mucho conocimiento, pero que precisamente, o por lo menos esa es la impresión que dan, con todo ese conocimiento, se mantienen como distantes, se mantienen como ausentes. Puede decirse que son fríos en términos de sentimientos. Entonces, casi puede tener uno la sensación de que hay una especie de alternancia y que la mucha inteligencia hace que disminuya la capacidad de amar. Mientras que las personas que son muy sentimentales o muy emocionales, da la impresión de que no van a obrar con mucha inteligencia, incluso que pueden ser manipulados por sus sentimientos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces decimos, a veces podemos tener la impresión de que la inteligencia, nosotros lo llamamos aquí entendimiento, y la voluntad capacidad de amar, están como en alternancia. De modo que donde hay muchísimo conocimiento, el sentimiento cae a su mínimo. Podemos tener esa impresión. ¿Cómo contradecir esto? Porque en Dios, por supuesto que hay un entendimiento máximo y nosotros afirmamos que también hay un amor máximo. Entonces respondemos de la siguiente manera. La verdad es que el conocimiento, si es perfecto, también es conocimiento de qué hace bien y qué hace mal. Una persona, pensemos por ejemplo una persona que sea súper, pero súper inteligente. Si esa persona tiene mucha inteligencia, esa persona tiene que saber cuáles son como las cosas que más le sirven y las cosas que menos le sirven. Por decir algo, esa persona tiene que tener conciencia. A ver, hablemos de algo tan sencillo como la comida. Si la persona tiene tanto conocimiento, la persona sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Entonces, si esa persona sabe lo que le conviene, pero obra lo que no le conviene, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué le obligó a obrar así? Quizás la obligación no fue externa, sino interna. Por ejemplo, la persona sabe que no le convienen los carbohidratos. A muchos de nosotros no nos conviene comer tanto carbohidrato. Si yo soy lo suficientemente inteligente como para saber que no me conviene comer carbohidratos, pero yo como carbohidratos, quiere decir que algo me obliga. Ese algo puede ser la intensidad del placer de los carbohidratos, por ejemplo, de los dulces. Puede ser eso, por ejemplo.
algo me está obligando. Entonces quiere decir que algo ha tenido poder sobre mí. Por supuesto, ese no puede ser el caso de Dios. Nada puede tener poder sobre Dios. Entonces ahí vamos entendiendo por qué todo conocimiento implica una forma de amor. Vamos a mirarlo acá. Si un ser con gran conocimiento obrara en contra de lo que conoce, tendríamos que admitir que algo le ha obligado a obrar así. Algo tendría que haberle obligado. Y decimos, o en cualquier caso, cabe la pregunta, ¿por qué no obró de acuerdo con el conocimiento que tenía? Un ser que no pudiera obrar nada, obrar no, sino obrar. Un ser que no pudiera obrar nada, o que obrara en contra de lo que conoce, no sería un ser espiritual a menos que algo le retuviera completamente. Otro ser espiritual. Es el caso, esto es lo que sucede, por ejemplo, con el demonio. El demonio es un ser espiritual, pero el demonio no puede obrar todo lo que quiere. El demonio está limitado por un ser infinitamente más poderoso que él, que es, que es Dios. De manera que lo que el demonio puede hacer entra dentro del plan de Dios y no simplemente dentro del plan del demonio. Bueno, esa es una anotación, tal vez es interesante ponerla aquí, como le sucede al demonio. Entonces, nosotros nos damos cuenta que un ser espiritual tendría que estar completamente constreñido para no poder obrar o para obrar en contra de lo que conoce. Pero en principio el ser espiritual, entonces escribimos aquí, sin embargo, en principio el ser espiritual sí puede obrar. Y para obrar necesita, o digamos mejor, es necesario que pueda desear. Y para desear se requiere que tenga alguna forma de voluntad o de amor. Eso es, aquí hacemos las correcciones ortográficas y ahí tenemos nuestra conclusión. La conclusión es que todo ser espiritual tiene entendimiento y tiene amor. Estas son las operaciones propias de todo espíritu. Muy bien, hasta ahí vamos. Aquí tenemos nuestro pequeño esquema. Hemos tenido un punto de partida. El punto de partida es, pues partimos de la existencia de Dios, ¿no? Y llegamos a que Dios es acto puro, que Dios no es cuerpo. Eso fue lo primero que nosotros dijimos, o sea que Dios es espíritu. Vamos a agregarlo eso aquí en el título. Ese es el punto de partida, que Dios es espíritu. Luego, hemos visto las operaciones propias del espíritu.
Y esas operaciones propias ya sabemos cuáles son: entendimiento y voluntad o amor. Pero ahora veamos lo que sucede con esto. Viene el siguiente punto. En Dios hay procesiones. Esa es la afirmación fundamental. En Dios hay procesiones. Vamos a ver cómo se demuestra eso. Este resumen que estamos presentando, pues digamos que trata de cubrir lo fundamental, ¿no? Hay muchos detalles que todavía habría que aclarar, pero creo que es un resumen útil. Es un resumen útil. En Dios hay procesiones. Si en Dios hay entendimiento y hay amor, podemos preguntarnos por los supuestos o sujetos, preguntarnos por los sujetos de esas operaciones. En griego eso se dice las hipóstasis de esas operaciones. Veamos cómo se procede. Afirmamos que en Dios hay entendimiento. La pregunta en este caso es: ¿quién entiende? ¿Y qué es lo entendido? Pero no es una sola pregunta, son dos. Las preguntas en este caso son: ¿quién entiende y qué es lo entendido? Ya vimos que tiene que haber entendimiento. Eso lo vimos en la sección anterior. Entonces ahora nos preguntamos: ¿quién entiende y qué es lo entendido? Puede decirse que la operación entender tiene un origen y un término. Pero vamos a utilizar aquí más bien la expresión una meta. O como se dice de manera clásica, un término de origen y un término de meta. Incluso eso se suele citar en latín. Terminus a quo, ese es el origen. Terminus ad quem, esa es la meta. Terminus a quo, terminus ad quem. El entendimiento, para que nos entendamos nosotros, el entendimiento es una operación que requiere que haya alguien que entiende y que haya algo entendido. Ese que entiende lo llamamos el terminus a quo, es decir, donde empieza la operación. Y el terminus ad quem lo llamamos la meta, es decir, en donde termina la operación. Terminus a quo, terminus ad quem. Y aquí viene algo muy interesante. Antes de responder a nuestras preguntas sobre el entendimiento,
A ver, hay que escribir bien la palabra entendimiento. Observemos que toda operación en Dios es eterna, como el mismo Dios. Esto significa que lo que Dios entiende es en principio su propio ser, su propia naturaleza, pues solo Él es eterno e independiente de toda otra criatura. Solo Él es eterno e independiente de toda otra criatura. Es decir, Dios tiene que entenderse a sí mismo. Esto implica dos cosas. Que Dios, a ver, que el tamaño, vamos a ponerlo aquí entre comillas, que el tamaño del entendimiento de Dios es Dios mismo. Porque si no fuera así, su entendimiento no sería perfecto. Ya usted se va dando cuenta para dónde va esto. Aquí ya está la semilla de la idea que afirmamos que el Hijo tiene todo lo que tiene el Padre. El tamaño del entendimiento de Dios es Dios mismo. Es lo que estamos afirmando. Este es un punto muy importante. Esto implica dos cosas, que el tamaño del entendimiento de Dios es Dios mismo. Porque si no fuera así, su entendimiento no sería perfecto. Y también implica vamos a plantearlo de este modo, que hay una especie de resultado, de la operación de entender. O dicho en un lenguaje más técnico, no digamos técnico, más preciso, de la operación de entender procede algo. Hay un resultado, un fruto. Esa es la clave. Por esto, usamos la palabra procesión en Dios. Ojo, es una procesión en Dios. No algo que sale de Dios como obra suya en la creación, por ejemplo. Entonces tenemos que decir, esta es la razón por la que se habla de procesiones, porque de la operación de entender procede algo. Vamos a destacar un poquito esa frase. De la operación de entender procede algo. Hay un resultado, un fruto. Ya ahí vamos comprendiendo ahí vamos entendiendo que se trata de una operación interna, se trata de algo que sucede, por decirlo así, dentro de Dios. No es algo afuera, sino algo dentro de Dios.
Y esta operación que está dentro de Dios no le agrega nada a Dios. Es importante darse cuenta que las operaciones propias del ser de Dios no le agregan nada a Dios. No cambian, ni mucho menos multiplican su ser, su sustancia, su esencia, su naturaleza. Nada de eso cambia. Nada de eso cambia. En concreto, el entender de Dios, el entender de Dios no genera un nuevo Dios, sino que sucede en la infinita riqueza del ser íntimo del único Dios. La procesión, aquí sí se cumple ese adagio, suena muy superficial lo que voy a decir, pero la procesión realmente va por dentro. La procesión sucede adentro. Esto es fundamental. Esto es fundamental. No estamos multiplicando la sustancia. Ahora bien, volvemos a nuestra pregunta. ¿Quién entiende la teología? Identifica como respuesta Dios Padre. ¿Quién o qué es lo entendido? La teología lo identifica como Dios Hijo. Decimos por ello que el Padre engendra al Hijo. Observemos. El acto de engendrar se dice por analogía, es decir, por el hecho de que en nuestra experiencia cuando un ser comunica el ser a otro, en su misma naturaleza, decimos que lo ha engendrado. Por supuesto, la manera como el Padre engendra al Hijo no es análoga a la manera como los seres humanos somos engendrados. El Padre, decimos, engendra al Hijo por vía de entendimiento. En el acto de procreación, en la procreación humana, pues se necesita que haya lo masculino, lo femenino, el deseo,
la corporalidad. En Dios no existe nada de eso. Entonces Dios, cuando decimos que engendra, es solamente porque el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Pero no es que el acto de engendrar tenga ningún parecido con el acto de engendrar que se da en los animales, en las plantas o en nosotros los humanos. Otra cosa que hay que decir, el acto de engendrar es eterno como la operación de entender que a su vez es tan eterna como el ser mismo de Dios. Por consiguiente, el Padre, por consiguiente decimos que el Padre engendra al Hijo antes de toda la creación. Ese antes no tiene sentido temporal, por supuesto, sino que indica precisamente que es un acto tan eterno como es Dios. Si el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es perfecto, quiere decir que todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Si el Padre tuviera algo que no tiene el Hijo, conocimiento, no sería verdadero conocimiento de Dios, conocimiento que Dios tiene de sí. Si el Hijo tuviera algo que no tiene el Padre, el Hijo conocimiento sería falso en algún sentido. Y entonces Dios no se conocería en realidad. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Nos preguntamos, ¿hay diferencia alguna entre el Padre y el Hijo? Esa es una buena pregunta. No hay diferencia en cuanto a la sustancia. Todo lo del Padre es del Hijo. Pero sí hay diferencia en cuanto a la relación. Es el Padre quien da origen al Hijo, origen eterno, y no lo contrario. Entonces, esta palabra que acaba de aparecer es una palabra fundamental. La palabra relación. Es el Padre quien da origen al Hijo,
origen eterno y no lo contrario. La única diferencia entre el Padre y el Hijo está dada por la relación que hay entre ellos. El Padre comunica todo al Hijo, menos el ser Padre. Si el Padre diera al Hijo ser Padre, el Hijo se engendraría a sí mismo, lo cual es absurdo. Notemos que no hay una comparación propia entre esta realidad divina de la relación entre el Padre y el Hijo y alguna realidad creada. No tenemos en lo creado nada que sea semejante a lo que son el Padre y el Hijo. No tenemos nada semejante. No hay nada que se le parezca. Remotamente podemos entender un poco lo que está sucediendo. Pero nuestra comprensión obviamente se queda corta. Nuestra comprensión se queda corta. Digamos que las afirmaciones claves son: todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Esa es una. Y la otra afirmación clave, ¿cuál es? Que el Padre comunica todo al Hijo, menos el ser Padre, y el Hijo todo lo recibe del Padre, menos el ser Padre. Hasta ahí vamos. Entonces, en la Trinidad, la única distinción que yo puedo hacer entre las personas es una distinción por relación. Podríamos decir que si yo miro, es una comparación muy infantil, si yo miro solamente al Padre, suponiendo que eso fuera posible, o si yo miro solamente al Hijo, yo no puedo notar ninguna diferencia. Ninguna. Por lo que hemos dicho. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. No hay ninguna diferencia. Dentro de la Trinidad, vamos a decirlo todavía de un modo un poco más infantil. Dentro de la Trinidad, si yo viera solo al Hijo, yo no podría saber qué es el Hijo. Si yo viera solamente al Hijo, no podría saber qué es el Hijo. Porque no podría distinguirlo del Padre. Lo mismo va a suceder con el Espíritu Santo. Si yo miro solamente al Espíritu Santo, yo no puedo distinguirlo de ninguna manera del Hijo ni del Padre. No hay manera entonces de contemplar a alguna de las divinas personas como separada de las otras divinas personas. Entonces decimos aquí, a ver, en términos de contemplación y vida espiritual, esto significa
que no puedo conocer, ni amar, ni contemplar a alguna de las divinas personas y saberla distinta de las otras divinas personas. No puedo yo separar la Trinidad. No puedo separarlo. Bueno, ¿en qué punto vamos? Estamos aquí en que en Dios hay procesiones. Y hemos visto en varias páginas, hemos visto qué implica esto con respecto a la procesión propia del entender. Es el momento de hablar de la otra procesión. Hablemos de la procesión propia del amar. Hablemos de la procesión propia del amar. A ver a qué conclusión llegamos por este lado. Hemos dicho que en Dios hay otra operación, la que es propia de la voluntad o el amor. También sobre esta procesión podemos preguntar, ¿quién ama? Y también, y de nuevo, ¿quién es amado? Esa es obviamente la pregunta que tenemos que hacer. Pero hay una diferencia entre la procesión del entendimiento y la procesión propia del amor. Hay una diferencia. Vamos a ver cómo la establecemos. Decimos aquí, puesto que el amor sigue al entendimiento, es claro que debe haber amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Ahí hay amor. La sutil pregunta que ahora debemos hacer es esta. A ver, aquí corregimos este pequeño error de tipografía. ¿El amor del Padre es el mismo Padre? Y también, ¿el amor del Hijo es el mismo Hijo? Además, hay diferencia entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Esas son las tres preguntas que nos hacemos. Si el amor del Padre es el mismo Padre, si el amor del Hijo es el mismo Hijo, y si hay diferencia entre el amor del Padre y el amor del Hijo. Entonces vamos de este modo. Esta última pregunta la podemos responder inmediatamente.
No puede haber diferencia sustancial entre el amor del Padre hacia el Hijo y el amor del Hijo hacia el Padre, porque ya hemos visto que todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Entonces, ese amor es el mismo. Entonces, no hay propiamente dos amores en Dios. No hay propiamente dos amores en Dios, sino un solo amor. Además, este único amor que es eterno, como es Dios mismo, y que es propio de la sustancia del ser de Dios, este amor que es eterno, este único amor, es un amor sustancial, un amor eterno y perfecto. Observamos que este amor no puede ser menor ni mayor que Dios mismo. No puede ser menor ni mayor que Dios mismo. Si este amor fuera menor de lo que es Dios, sería imperfecto y no sería propio de Dios. Si este amor fuera mayor que Dios, quiere decir que amaría algo fuera de Dios, y entonces Dios no sería la suma perfección. Por consiguiente, el amor que hay en Dios es sustancial, es eterno y es del mismo tamaño, decimos, de Dios. Ahora tenemos que volver a las preguntas que hemos hecho antes. ¿Cuáles fueron esas preguntas? Mire, antes nos preguntábamos, ¿el amor del Padre es el mismo Padre? ¿Cierto? Era una pregunta que nos hacíamos. Tomemos esa pregunta. Volvemos, no volvemos. Volvemos a una pregunta anterior. ¿El amor del Padre es el mismo Padre? Debemos decir que no. El amor del Padre no puede ser el mismo Padre. Trate de pensar antes de que escribamos aquí una respuesta. Trate de pensar por qué. ¿Por qué el amor del Padre no puede ser el mismo Padre?
Y por consiguiente, el mismo argumento vamos a aplicar para el hijo. ¿Por qué el amor del hijo no puede ser el mismo hijo? Trate de pensarlo un momento. ¿Por qué el amor del padre no es el mismo padre? Pues antes hemos dicho, el argumento va a ser este, miren. Hay amor del padre hacia el hijo y hay amor del hijo hacia el padre. El amor del padre hacia el hijo es igual al amor del hijo hacia el padre. Si el amor del padre fuera el padre, entonces el amor del hijo hacia el padre sería el mismo padre. Y entonces el hijo sería el padre. Ese es el argumento básicamente. El amor del padre hacia el hijo no puede ser el padre. El amor del hijo hacia el padre no puede ser el hijo. Entonces ese amor que hemos visto que es sustancial, que es eterno y que es del mismo tamaño de Dios, tiene que ser distinto del padre y del hijo. Pero es eterno y es sustancial y es de la misma dignidad y de la misma gloria de Dios. Solo puede ser otra persona divina. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Vamos a escribirlo aquí. Estas son cosas que uno tiene que analizarlas, tiene que estudiarlas, leerlas varias veces y poco a poco las va entendiendo. Entonces debemos decir que no. Y escribimos, si el amor del Padre fuera el mismo Padre, entonces, puesto que el amor del Hijo hacia el Padre es igual al amor del Hijo, del Padre hacia el Hijo, entonces, a ver, ¿cómo va quedando esto escrito? Si el amor del Padre fuera el mismo Padre, entonces, puesto que el amor del Hijo hacia el Padre es igual al amor del Padre hacia el Hijo, se seguiría, para no repetir la palabra, se seguiría que el Hijo sería el Padre, lo cual no es cierto. Por la misma razón, el amor del Hijo hacia el Padre no es el Hijo. El amor del Hijo hacia el Padre no es el Hijo. Y por consiguiente, no, escribamos aquí. Porque entonces el Padre sería el Hijo. Y ahora decimos, si el amor del Padre hacia el Hijo no es el Padre, y si el amor del Hijo hacia el Padre no es el Hijo, y a la vez este amor es único e idéntico, debemos decir que en Dios hay otra persona aparte suena feo, además del Padre y del Hijo. Además del Padre y del Hijo. A esa persona la llamamos el Espíritu Santo, apoyándonos en el testimonio de la Escritura.
apoyándonos en el testimonio de la Escritura. Ya hemos dicho antes que el modo de engendrar el Padre al Hijo es superior e incomprensible a nosotros porque supera todo cuanto vemos en la naturaleza creada. Supera todo cuanto vemos en la naturaleza creada. Lo mismo, y todavía en grado más alto, hemos de decir sobre el origen del Espíritu Santo. Lo mismo y todavía en grado más alto hemos de decir sobre el origen del Espíritu Santo. No hay nada que se parezca cercanamente al modo como el Padre y el Hijo dan origen al Espíritu Santo. No hay nada que se parezca a esto. Sin embargo, hay una comparación que es bonita, se queda muy corta y se queda muy lejos, pero es una comparación bonita. ¿Esa comparación cuál es? Pensemos en dos personas que se aman, que realmente se aman. Pensemos, por ejemplo, en una pareja. Pensemos en una pareja de novios que se aman muchísimo. En una pareja de esposos que se aman muchísimo. Son comparaciones tan lejanas, tan lejanas. Pero es como por no quedarnos en el puro vacío. Entonces vamos a suponer esta pareja, vamos a decir que son novios, se aman muchísimo. Hay un momento en el que hay felicidad en ellos, porque ellos sienten, por ejemplo, ese hombre siente que él es correspondido. ¿Qué significa ser correspondido? Significa que el amor, dice él, el amor con que yo la amo a ella, es el amor con que ella me ama a mí. Fíjate que eso tiene un ligero parecido con lo que estamos diciendo del Padre y el Hijo. Pero todavía hay otro punto. Supongamos que ellos tienen alguna dificultad. Esa dificultad puede ser externa. Por ejemplo, porque tienen que separarse o porque hay una crisis económica muy grave, lo que sea. O puede ser una dificultad interna. Como es absolutamente impensable una dificultad interna, por ejemplo, una pelea en la Trinidad, entonces pensemos en una dificultad externa. Tampoco la Trinidad tiene dificultades externas. O sea, compréndame que es que hacer una comparación es casi imposible. Pero repito, es para no quedarnos en el puro vacío. Entonces vamos a suponer que esta parejita que se ama mucho, tienen que separarse por una situación de estudio, de trabajo. Tienen que separarse pues físicamente, temporalmente. Y en el momento en el que tienen que separarse, bueno, viene la despedida y todo aquello. Y entonces ellos se hacen una promesa. En nombre del amor que nos tenemos, debemos cuidar esta relación. Fíjate ese lenguaje, ¿no? Por el amor que nos tenemos, vamos a cuidar esta relación. O por el amor que nos tenemos, yo voy a cuidar de ti, tú vas a cuidar de mí. O por el amor que nos tenemos, yo voy a ser fiel a ti, tú vas a ser fiel a mí.
por el amor que nos tenemos. Ese modo de hablar, cuando se utiliza ese lenguaje por el amor que nos tenemos, o en nombre del amor que nos tenemos, le da casi un carácter personal a ese amor, como quien dice, estás tú, estoy yo y está el amor que nos tenemos. Es una comparación muy lejana, muy, muy lejana. Pero en algo nos ayuda a entender que cuando ha surgido amor, ese amor tiene una especie de ser personal. Ese amor alcanza a tener como un carácter personal que se nota en expresiones como la que he dicho, por el amor que nos tenemos. Vamos a escribir eso aquí, como para que nos quede. Una comparación, aunque lejana, se da cuando en una pareja se apela al amor que se tienen con expresiones como esta, por el amor que nos tenemos. Esa expresión le da un carácter casi de existencia personal al mutuo afecto que ya existe en ambos. Es una comparación lejanísima, pero ayuda a que nuestra mente no quede en un vacío absoluto al pensar en el origen del Espíritu Santo. En el origen del Espíritu Santo. Ay, ¿qué le pasa a este? Lejanísima. Bueno, si no lo reconoces, ¿qué hacemos? Decimos que el Padre engendra al Hijo, pero no decimos que el Padre y el Hijo engendran al Espíritu Santo. Sino solo que le dan origen. A veces se usa la expresión el Padre y el Hijo expiran. Mira cómo se escribe ese expiran, ¿no? Con S. No es expiran. Expirar es morir, ¿no? Sino expiran con S. Expiran al Espíritu Santo. Término que solo significa lo que hemos tratado de explicar. Es decir, que el amor del Padre hacia el Hijo, idéntico al amor del Hijo hacia el Padre, es distinto al Padre y al Hijo. Es distinto. Eso es lo que quiere decir.
Por eso también decimos que en Dios hay dos procesiones: generación, por la que se engendra, y expiración, por la que se expira. El Hijo proviene del Padre por vía de generación, y el Espíritu proviene o procede del Padre y del Hijo por vía de expiración. Esa expresión, expiración, es una expresión rarísima. Una expresión que uno realmente, pues, no entiende. ¿Qué significa expiración? La engendración, que no se dice engendración, sino generación. La generación se entiende un poquito más, un poquitico más. Uno más o menos entiende lo que quiere decir generación. Hablar de expiración es muy difícil. Lo único que existen son como esas comparaciones así tan lejanas, ¿no? Como la que hemos dicho, de la pareja que se ama. Hemos visto que en ese tipo de comparaciones, pues son lejanas, pero en algo nos sirven, porque nos muestran cuál es el origen del Espíritu Santo. Por eso, muchos autores hablan del Espíritu Santo como una realidad, digamos, como la residencia del misterio mismo de Dios. Y yo creo que esa idea es bueno escribirla. Es una idea muy profunda y muy bonita. Por el carácter profundamente misterioso, tan inaccesible a nosotros, del origen del Espíritu Santo, algunos autores místicos hablan del Espíritu como lugar de residencia del misterio íntimo de Dios. Hay una expresión de San Pablo, una expresión que es útil para lo que estamos diciendo. Dice San Pablo: ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Eso está en 1 Corintios 2:11. Dice: ¿quién conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu que está en Dios? Y yo creo que nuestro análisis nos conduce a eso. Es decir, nos conduce a ese pensamiento bíblico. A este respecto, nos ilumina 1 Corintios 2:11. Yo quisiera mirar, por aquí cerca tengo, quisiera mirar el texto griego un momento. Eso lo podemos buscar también aquí, ¿no? Eso lo podemos buscar también aquí. Vamos a buscar, utilizamos Bible Hub. Vamos a buscar 1 Corintios 2:11, prácticamente pues para terminar.
En la Biblia interlineal, ahí estamos buscando. Exactamente. Nos vamos a los versículos. Es 1 Corintios 2:11. A ver, aquí nos están hablando de las cookies. Aceptamos las cookies. Y nos vamos a 1 Corintios. Atención. Para ver cuál es la expresión que utiliza San Pablo. Ahí estamos en 1 Corintios 1. Pero necesitamos 1 Corintios 2. Ya estamos en 1 Corintios 2 y ahora necesitamos 1 Corintios 2:11. Bueno, ¿qué nos dice? Tisgar oiden anthropon tatuanthropu. ¿Quién conoce de los hombres tatuanthropu, lo que es propio del hombre? Eime topneuma tu anthropu, si no es el espíritu que está el hombre. To en auto. Jutos, de la misma manera, jutos kai, tatuceu, udeis eknoken. Nadie conoce lo que es de Dios. Eime topneuma tuceu, si no es el espíritu de Dios. Eime topneuma tuceu. Las traducciones dicen los pensamientos del hombre, o a veces dicen lo íntimo del hombre. Pero si vemos el texto griego, lo que se está diciendo es eime, dice, jutos de la misma manera, kai tatuceu. También tatuceu, lo de Dios. Lo de Dios. Tatuceu udeis eknoken. Lo de Dios nadie conoce. Eimetopneuma tuceu, si no es el Espíritu de Dios. Entonces vamos a poner esa traducción, la traducción literal aquí. ¿Quién conoce lo de Dios si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce lo de Dios si no es el Espíritu de Dios? Este texto nos invita a humildad, a pureza de corazón y a intensa oración para acercarnos genuinamente al misterio divino. Bueno, pongámosle los artículos aquí. Nos invita a la humildad, a ver, la humildad, la pureza de corazón y la intensa oración para acercarnos genuinamente al misterio divino. Hay unas últimas anotaciones que tenemos que hacer para que nos quede un poquito más completo nuestro texto, que harto trabajo nos ha costado. Entonces decimos, algunas aclaraciones finales. Tal vez la más importante es ¿por qué no hay más divinas personas? Sino solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una buena pregunta, una pregunta muy útil, por ejemplo, digamos en un caso de un tercer corte, por decir algo. Es una pregunta muy buena. Yo creo que si uno hace un curso de misterio de Dios, pues debe tener
cierta capacidad para acercarse a esa clase de preguntas. Entonces decimos, la respuesta va a ser esta. En Dios solo hay dos procesiones, porque solo hay dos operaciones: entender y amar. Luego, como las operaciones son propias de la esencia y sustancia de Dios, no son entonces propiamente operaciones de las personas. Y por ello, no podemos hablar del entendimiento del Padre en paralelo con el entendimiento del Hijo y el entendimiento del Espíritu Santo. Como si hubiera tres entendimientos. No hay tres entendimientos. Decimos que el Padre conoce o entiende solamente en la medida en que Él es el terminus aquo del entender. Es decir, que la operación de entender tiene en Él un comienzo para tener en el Hijo un contenido o meta. Pero no es que el Padre sea quien posee la operación de entender. De la misma forma, tampoco hay un amor que sea propio o exclusivo del Padre o del Hijo, sino que ellos son considerados de modo único como el terminus aquo de quien procede el Espíritu Santo. En síntesis, conviene recordar que las operaciones son de la sustancia y las relaciones mutuas son propias de las personas. Con esa aclaración, pues entendemos, pues llegamos a la conclusión de que hay tres y solamente tres personas en la Trinidad. Con este análisis y explicación,
logramos ver que en Dios hay tres y solamente tres personas, y que esas personas no son tres sustancias, ni tres dioses, sino que sabemos de ellas por las mutuas relaciones que son fruto de las operaciones que hay en Dios en cuanto a espíritu puro. Bueno, pues ese es nuestro resumen. Ese es nuestro tremendo resumen. Con lo cual, pues yo me quedo sobre todo con aquello que nos enseña la 1 Corintios 2:11 y que ya mencionamos. Todos estos análisis nos dicen algo, un poquito sobre Dios. Pero el que quiera conocer a Dios, que avance por la humildad, por la pureza de corazón y por la oración, pidiendo especialmente el don del Espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.